Existe una creencia muy antigua en los pueblos de la Sierra Sur de Oaxaca que dice que cada persona nace unida a un hilo invisible. Un hilo que cambia de color según las acciones del individuo, blanco para los inocentes, rojo para los violentos, y negro para aquellos que han decidido caminar por la linde de lo prohibido. Los ancianos dicen que el destino no lo teje Dios, sino que hay quienes aprendieron a robarse esos hilos para alargar su propia existencia a costa de los demás. A mediados del siglo XIX, en un pequeño pueblo cafetalero atrapado entre la neblina perpetua y las montañas escarpadas, se alzaba la imponente finca del recuerdo. El pueblo, cuyo nombre los habitantes prefieren no pronunciar para no atraer a la mala fortuna, vivía bajo la sombra de una mujer solitaria que habitaba en la parte más alta de la colina, doña Jacinta de la Vega, conocida en secreto por los lugareños como la costurera. Doña Jacinta era una mujer de apariencia enigmática. Nadie en el pueblo recordaba haberla visto joven, pero tampoco nadie la había visto envejecer. Tenía unos ojos negros tan profundos que parecían carecer de pupilas y unas manos largas y huesudas con dedos que se movían con una agilidad antinatural. Dominaba el arte del telar de cintura y de la costura fina. Los hacendados más ricos de la región enviaban telas de seda y terciopelo importadas de Europa para que confeccionara sus mortajas, vestidos de novia y trajes de gala. Sin embargo, el verdadero misterio de doña Jacinta radicaba en su taller. Desde las ventanas de su gran casona de adobe y tejas desgastadas, siempre se escuchaba, a altas horas de la noche, el sonido rítmico y seco de su telar de madera. Clac, clac, clac. Un sonido constante que competía con el aullido del viento entre los cafetales. Los peones evitaban pasar cerca de su propiedad después de que el sol se ocultaba tras los cerros. Se rumoreaba que aquellos que se atrevían a mirar a través de las rendillas de sus ventanas no veían hilos de algodón ni de lana en su telar, sino largos mechens de cabello humano y delgadas hebras translúcidas que brillaban con una luz pálida, casi fantasmal. La historia da un vuelco con la llegada de Elena, una joven huérfana de 19 años que bajó de la sierra buscando trabajo para mantener a sus dos hermanos pequeños. Elena poseía un talento natural para el bordado, lo que llamó la atención de doña Jacinta. La anciana le ofreció alojamiento, comida y un pago generoso a cambio de que se convirtiera en su ayudante personal durante la temporada de invierno, cuando la neblina bajaba tanto que oscurecía el pueblo desde las 4 de la tarde. Los primeros días transcurrieron en una calma aparente. Elena trabajaba en el taller del primer piso, bordando flores y motivos religiosos en manteles y lienzos. No obstante, la atmósfera de la casa era sofocante. No había espejos en ninguna de las habitaciones, todos habían sido retirados o cubiertos con pesados paños negros. Además, doña Jacinta tenía una regla inquebrantable. Elena, tienes prohibido subir al ático después de la medianoche, le dijo una tarde la anciana, mientras enhebraba una aguja con un hilo de un color rojo tan vivo que parecía sangre fresca. A esa hora realizo mis trabajos más delicados, y requiero una concentración absoluta. Si interrumpes mi labor, el hilo se rompe, y cuando un hilo se rompe en esta casa, alguien deja de respirar. Elena asintió con miedo, sintiendo el peso de la mirada fría de la mujer sobre su cuello. Pero el miedo, tarde o temprano, cede ante la duda. Una noche de diciembre, una tormenta azotó la sierra. Los truenos hacían temblar las vigas de madera de la casona y la lluvia golpeaba con furia las ventanas. Elena no podía conciliar el sueño. Pasada la medianoche, entre el rugido del viento, comenzó a escuchar un sonido diferente. Ayuda, por favor, quítenmelo. No era el viento, era una voz apagada, débil, una voz femenina que emanaba desde el techo de su habitación, justo donde se encontraba el ático de doña Jacinta. El lamento iba acompañado por el sonido perturbador del telar que trabajaba a una velocidad frenética. Clac, clac. Clac, 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 clac.
Elena se levantó de la cama, temblando por el frío y el suspenso. Tomó un candil de petróleo y, cuidando de no hacer ruido, salió al pasillo. El aire de la casa se sentía extrañamente denso, con un olor dulce y ferroso, como el de un rastro o una carnicería. Subió los escalones de madera crujiente que conducían a la puerta del ático. Al llegar, descubrió que la puerta estaba entreabierta. Una luz amarillenta y parpadeante se filtraba por la abertura. Elena se asomó con cautela y lo que vio congeló el aire en sus pulmones. Doña Jacinta no estaba sola. En el centro de la habitación, atada a una silla de madera, se encontraba una joven del pueblo que había sido reportada como desaparecida hacía 3 días. La joven estaba en una especie de trance, con los ojos abiertos de par en par pero sin expresión. Lo terrorífico era que desde su pecho, directamente desde la zona del corazón, emanaba una hebra de luz brillante y azulada que se extendía hasta el telar de la anciana. Doña Jacinta, con una sonrisa grotesca que deformaba su rostro habitualmente serio, movía las maderas del telar, tejiendo esa hebra de luz junto con un lienzo oscuro. A medida que el telar avanzaba, el rostro de la joven atada se marchitaba, apareciendo arrugas en su piel y tornándose sus cabellos grises, mientras que las manos de Doña Jacinta se volvían más firmes, perdiendo las manchas de la edad y rejuveneciendo ante la vista de Elena. Doña Jacinta era una bruja, una de las temidas tejedoras de vidas, una entidad oscura que extraía la fuerza vital y los años de los jóvenes a través de sus hilos espirituales para remendar su propio cuerpo decrépito. Al ver semejante abominación, Elena retrocedió horrorizada, pero su pie tropezó con una vieja herramienta de costura que estaba en el suelo. El objeto metálico cayó con un estrépito que rompió el ritmo del telar. El sonido del telar se detuvo en el acto. ¿Quién está ahí?, bramó la voz de Doña Jacinta, que ya no sonaba como la de una anciana, sino como el eco distorsionado de varias voces superpuestas, graves y demoníacas. Elena no esperó. Corrió escaleras abajo, cruzó la cocina y abrió la pesada puerta trasera de la casa, adentrándose directamente en el cafetal bajo la tormenta. La lluvia la cegaba y el lodo dificultaba sus pasos, pero el instinto de supervivencia la empujaba hacia adelante. Detrás de ella, una risa espeluznante resonó por toda la montaña. Al voltear, Elena vio una silueta que se desplazaba entre las plantas de café a una velocidad imposible. No corría, parecía flotar o deslizarse como una serpiente. Era Doña Jacinta, pero sus ropas flotaban a pesar de estar empapadas, y sus dedos se habían transformado en largas agujas de hueso afilado que cortaban las hojas a su paso. «No puedes escapar de mi aguja, Elena», gritaba la bruja. «Tu hilo es hermoso, es fuerte. Con tu viga podré tejer otros 100 años de belleza». Elena tropezó con la raíz de un viejo árbol y cayó en una zanja profunda. El cándil se rompió, dejándola en una oscuridad absoluta, rota únicamente por los destellos de los relámpagos que iluminaban momentáneamente la escena, revelando a la bruja acercándose lentamente desde el borde de la zanja, con las tijeras de podar de la finca en una mano y sus agujas de hueso en la otra. Sabiendo que no tenía escapatoria, Elena recordó una antigua superstición que le había enseñado su abuela en la sierra: una bruja domina el hilo, pero no el nudo pertenece a las almas libres. Con las manos ensangrentadas por la caída, Elena buscó entre sus ropas el rosario de cuentas de madera que siempre llevaba consigo. No comenzó a rezar de la manera tradicional. En su lugar, empezó a deshacer las cuentas del rosario, soltando el cordón que las unía, y comenzó a atar el hilo de algodón del cordón alrededor de sus propios dedos y de las raíces del árbol sagrado que la protegía en la zanja, un viejo ahuehuete. «Llamo a las que perdieron su hilo, llamo a las que fueron descosidas antes de tiempo», susurró Elena con una voz firme que brotó desde lo más profundo de su ser. Cuando Doña Jacinta se abalanzó sobre ella con las manos extendidas para arrancar su fuerza vital,
Sus agujas de hueso se enredaron en los hilos que Elena había dispuesto. Al tocar el cordón bendecido y ligado a la tierra del ahuehuete, un destello cegador recorrió el cafetal. La tierra comenzó a agitarse. Del suelo de la zanja, de los espacios entre las raíces del árbol donde la bruja había enterrado durante décadas los restos desangrados y desprovistos de vida de sus anteriores víctimas, comenzaron a surgir hilos de luz negra y roja. Cientos de hilos que salían de la tierra como raíces vivientes. Esas hebras espirituales, llenas de la furia y el dolor de las jóvenes asesinadas, se enredaron en las piernas y los brazos de doña Jacinta. La bruja comenzó a gritar, un alarido de puro terror al darse cuenta de que el tejido de su propia vida se estaba deshilachando. No, mis hilos no, se están soltando. Aullaba la bruja mientras intentaba cortar las hebras con sus dedos, pero cada vez que cortaba una, 3 más la ataban con mayor fuerza. Los hilos de las víctimas comenzaron a tirar de ella hacia abajo, hacia las entrañas de la tierra del cafetal. A medida que la arrastraban, el hechizo de juventud de doña Jacinta se rompió por completo. Su piel se desprendió como tela vieja y podrida, sus ojos se secaron y su cuerpo se convirtió en un esqueleto polvoriento envuelto en harapos oscuros. El telar de la casona, a lo lejos, se encendió en llamas de la nada, destruyendo el taller y liberando las almas que aún quedaban atrapadas en los lienzos malditos. La bruja fue sepultada bajo las raíces del ahuehuete, consumida por los mismos hilos con los que había destruido tantas vidas. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana lograron perforar la densa neblina de la sierra, los habitantes del pueblo encontraron a Elena sentada al pie del gran árbol. Estaba exhausta, con las manos entrelazadas, pero viva. De la finca del recuerdo solo quedaban cenizas humeantes y el silencio de un castigo divino. Hoy en día, los cosechadores de café de Oaxaca evitan pasar cerca del viejo ahuehuete durante las noches de tormenta en invierno. Aseguran que si prestas atención al sonido de la lluvia cayendo sobre las hojas, todavía se puede escuchar un eco rítmico y lejano, como el crujir de una madera vieja, y el susurro de una mujer que busca desesperadamente un hilo de donde sostenerse para no caer en el olvido eterno. Escucha con atención los ruidos de tu casa esta noche. Si escuchas un leve crujido en la madera, como si alguien estuviera tensando una cuerda, reza para que no sea la costurera buscando el hilo de tu propia vida. Quien no conoce la selva del sureste mexicano, cree que la noche en el Mayab es silenciosa. No podría estar más equivocado. Cuando el sol se oculta bajo las raíces de los ceibas sagrados, la selva despierta con un zumbido denso, un murmullo de miles de insectos y hojas que chocan entre sí. Pero los viejos mayas saben distinguir los ruidos de la naturaleza de aquellos que pertenecen a las cosas que existían antes de que el hombre pisara estas tierras. Existe un mito, susurrado en las esquinas de los pueblos de Yucatán, sobre las Estabay y las brujas Chan, mujeres que vendieron su humanidad a los señores del Xibalbá, el inframundo. Pero hay una entidad aún peor, una de la que casi nadie se atreve a hablar en voz alta, la devoradora de sombras. Una bruja ancestral que no busca tu sangre, ni tu carne, busca aquello que te ata al mundo de los vivos, tu propia sombra. A finales del siglo XIX, la fiebre del oro verde, el Enequén, transformó la península de Yucatán. Grandes haciendas se levantaron sobre la selva, construidas con el sudor de los mayas acasillados. Entre todas, la hacienda de San Jerónimo era la más próspera, pero también la más temida. Su dueño, don Alejandro Peniche, era un hombre implacable, pero su poder palidecía ante la presencia de su madre, doña Elvira. Doña Elvira era una anciana de alcurnia que jamás salía al sol. Vivía recluida en el casco principal de la hacienda, una enorme construcción de arcos coloniales y paredes pintadas de un rojo óxido que parecía recordar a la sangre seca. Los sirvientes decían que doña Elvira sufría de una extraña enfermedad que le quemaba la piel si la luz del día la tocaba. Sin embargo,
Los curanderos del pueblo murmuraban algo más siniestro. La anciana no tenía sombra. Cuando la luz de las velas la iluminaba por las noches, las paredes detrás de ella permanecían vacías. Su cuerpo no proyectaba ninguna silueta. Y un ser humano que no proyecta sombra en este mundo es porque ya le pertenece al otro. Un joven capataz llamado Mateo, originario de un pueblo cercano, fue contratado para supervisar los campos de Enequén cercanos al cenoúta de la hacienda. Los cenoútas, pozos naturales de agua sagrada, eran considerados por los antiguos como entradas al inframundo. El cenoúta de San Jerónimo estaba cerrado con una enorme reja de hierro forjado por órdenes directas de doña Elvira. Una noche de agosto, bajo un calor sofocante y húmedo que hacía difícil incluso respirar, Mateo caminaba cerca del casco de la hacienda asegurando los establos. De repente, vio una silueta blanca cruzar el patio principal en dirección al cenoúta rodeado de maleza. Pensando que se trataba de un ladrón, Mateo la siguió sigilosamente, ocultándose entre los troncos de los rústicos árboles de mame. Al acercarse, descubrió que la figura era la mismísima doña Elvira. Vestía un hipil de lino blanco finísimo, pero su caminar no era el de una anciana enferma. Se movía con una ligereza etérea, casi flotando sobre las piedras quelices. La anciana llegó a la reja del cenoúta, la abrió sin necesidad de llave con solo pasar sus dedos huesudos sobre el candodo y se asomó al abismo del agua oscura. Mateo, conteniendo el aliento, se acercó a unos metros. Desde el fondo del pozo, comenzó a emerger una neblina densa y fría que contradecía el calor de la noche. Doña Elvira extendió sus brazos y comenzó a cantar en un idioma antiguo, un maya distorsionado, arrastrado, que hacía que a Mateo le dolieran los oídos. Ven a mí, de lo profundo, entrega el aliento, despréndelo. Entonces, Mateo vio algo que desafió su cordura. De la superficie del agua del cenoúta no salió un monstruo, sino una silueta oscura, una sombra humana que parecía retorcerse y gritar sin voz. La sombra flotó en el aire y doña Elvira, abriendo la boca de una manera antinatural, desgajando casi las comisuras de sus labios, aspiró la sombra, tragándosela por completo. En ese instante, los ojos de la anciana brillaron con un destello violeta y su piel marchita se tensó, recuperando por unos segundos la vitalidad de una mujer joven. Doña Elvira estaba consumiendo las sombras de los peones que morían misteriosamente en la hacienda de calenturas malignas. Les robaba el alma a través de su reflejo oscuro para mantenerse atada al mundo de los vivos. Al horrorizarse con la escena, Mateo dio un paso atrás, pisando una rama seca. El crujido resonó en la quietud de la selva como un disparo. El canto de doña Elvira se detuvo en seco. Su cabeza giró por completo hacia la posición de Mateo, con un movimiento rápido y rítmico, idéntico al de una lechuza. Sus ojos violetas perforaron la oscuridad del mame y, fijándose directamente en el muchacho, Mateo no lo pensó dos veces. Corrió hacia los campos de Enequén, cuyas hojas largas y afiladas como espadas formaban un laberinto verde bajo la luz de la luna llena. Mientras corría, escuchaba detrás de él un sonido perturbador, el silbido de una serpiente gigante combinado con el roce de ropas pesadas contra las plantas. SSSSS. 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 No puedes huir, Mateo, susurró una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Tu sombra es fuerte, está llena de juventud, tu sombra me dará 10 años más de vida en la tierra. El joven llegó a una pequeña choza de paja donde los trabajadores guardaban las herramientas. Se encerró, atrancando la puerta de madera con una barra de hierro. Se sentó en el suelo, tratando de calmar los latidos de su corazón, que golpeaban con fuerza en su pecho. El calor dentro de la choza era asfixiante, pero de un segundo a otro, la temperatura descendió tanto que Mateo pudo ver el vapor de su propio aliento en el aire.
La luz de la luna entraba por las rendillas de las paredes de troncos, proyectando la sombra de Mateo de forma alargada en el suelo de tierra. De repente, la sombra de Mateo comenzó a moverse por sí sola, mientras el cuerpo del muchacho permanecía inmóvil, horrorizado. Su sombra en el suelo comenzó a retorcerse, como si algo invisible la estuviera jalando desde afuera de la choza. Mateo sintió un dolor desgarrador en la boca del estómago, un vacío inmenso, como si le estuvieran succionando el aire directamente de los pulmones. Bajo la puerta, una neblina oscura comenzaba a filtrarse, estirando los hilos de su silueta hacia el exterior. Recordando las advertencias de su abuelo, un antiguo chamán, sacerdote y curanderos maya, Mateo comprendió que si su sombra cruzaba por completo el umbral de la puerta, él moriría al instante y se convertiría en un cascarón vacío. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Mateo sacó un cuchillo de monte que llevaba al cinto. No atacó a la puerta, clavó la punta del cuchillo con violencia directamente en el suelo, atravesando la cabeza de su propia sombra. En el nombre de los Balames, protectores de los puntos cardinales, no me soltaré, gritó con la voz rota por el dolor. Un alarido espantoso, agudo y sobrenatural, se escuchó afuera de la choza. El clavar el hierro, un metal considerado impuro por las entidades de la selva, en la sombra bendecida por la voluntad de vivir del muchacho, actuó como un anzuelo inverso. La puerta de la choza cedió con violencia, abriéndose de par en par. Ahí estaba doña Elvira, pero ya no tenía forma humana. Sus extremidades se habían alargado de forma grotesca, su piel era grisácea y rugosa como la corteza de un árbol de ceiba muerto, y de su boca abierta emanaban las decenas de sombras de sus víctimas pasadas, que luchaban por liberarse de sus entrañas. Al estar el hierro clavado en la sombra de Mateo, la bruja no pudo romper el vínculo. Las sombras atrapadas en el interior de doña Elvira, sintiendo la cercanía de la libertad y el poder del metal, comenzaron a rebelarse dentro de ella. «Suéltala, suelta el hierro, maldito muchacho», rugía la criatura, mientras su cuerpo comenzaba a agrietarse, emitiendo destellos de una luz violeta y putrefacta. Las sombras de los antiguos peones de la hacienda, hombres y mujeres rotos por la codicia de la bruja, rompieron finalmente las amarras del cuerpo de doña Elvira. Salieron de su boca, de sus ojos y de sus uñas como ráfagas de viento negro. En lugar de huir, las sombras se abalanzaron sobre la hechicera que las había devorado. La rodearon, formando un torbellino oscuro que la levantó del suelo. Doña Elvira gritaba, maldiciendo en lenguas olvidadas, mientras las sombras comenzaban a arrancarle trozo a trozo su vitalidad robada. A la vista de Mateo, el cuerpo de la bruja se marchitó a una velocidad aterradora. Su carne se convirtió en polvo, sus huesos se rompieron como ramas secas y, finalmente, las sombras la arrastraron fuera de la choza, llevándosela en dirección al cenoute sagrado. Con un eco sordo, la criatura y las almas liberadas cayeron en las aguas profundas del pozo, sellando el destino de la devoradora de sombras para siempre. El silencio volvió a la selva del Mayab. La neblina se disipó y el calor denso regresó a los campos de Enequén. Mateo fue encontrado al amanecer por los peones, desmayado dentro de la choza, aún sosteniendo el cuchillo clavado en la tierra. Logró sobrevivir, pero la experiencia dejó una marca imborrable en él. Su sombra, a partir de esa noche, nunca volvió a ser completamente negra, quedó de un tono gris pálido, casi invisible, como un recordatorio eterno de lo cerca que estuvo de perderla. La hacienda de San Jerónimo fue abandonada poco después. La selva, implacable y sabia, reclamó lo que le pertenecía, cubriendo los arcos coloniales con enredaderas y raíces. El cenoute quedó sepultado bajo toneladas de piedra tras un misterioso derrumbe que los lugareños atribuyeron a la justicia de la tierra. Hoy, cuando camines por los pueblos de Yucatán y sientas que el calor de la noche se convierte de golpe en un frío invernal, no mires hacia los árboles, mira hacia abajo, a tus pies.
Asegúrate de que tu sombra se mueva exactamente al mismo ritmo que tú, porque en la oscuridad del mayab, hay cosas que aún esperan el menor descuido para arrancar tu reflejo y dejarte vagando en la nada.